En esta ocasión vamos a trabajar lo que es la ley del seno. ¿Sí? La ley del seno se utiliza para nosotros resolver triángulos que no son rectángulos. Entonces, la ley del seno me dice que seno del ángulo A sobre el lado A va a ser igual al seno del ángulo B sobre el lado B, y eso a su vez va a ser igual al seno del ángulo C sobre el lado C. Esto se va a cumplir en un triángulo que tenemos nosotros. Este va a ser el ángulo A, este va a ser el ángulo B, este va a ser el ángulo C. Siempre al ángulo, el lado opuesto va a tener el mismo nombre del ángulo. Si este ángulo es el ángulo A, el lado opuesto va a ser el lado A. El ángulo B, el lado opuesto, el lado B. El ángulo C, el lado opuesto, el lado C. ¿Sí? Entonces, siempre que veamos las letras mayúsculas, estamos hablando de los ángulos. Y si hablamos de las letras minúsculas, estamos hablando del lado. ¿Sí? Aquí yo tengo la igualdad de los tres. ¿Sí? Pero yo no voy a trabajar con la igualdad de los tres. Siempre voy a trabajar con la igualdad de 2. De 2 en 2. ¿Sí? Eso depende de qué, de los valores que me dé el triángulo. Entonces, la primera condición para nosotros saber que podemos utilizar la ley del seno, para saber si vamos a utilizar la ley del seno, siempre nos deben dar el ángulo y su lado opuesto. ¿Sí? Entonces, nos pueden dar dos lados y un ángulo, pero ese ángulo que nos den debe ser opuesto a cualquiera de los dos lados que me den. O un lado y dos ángulos. ¿Sí? Acordémonos que la regla general que nosotros sabemos es que la sumatoria de los tres ángulos, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, esto siempre me va a dar 180 grados. ¿Sí? Lo otro, nosotros no nos aprendamos la fórmula así que seno del ángulo A sobre el lado A va a ser igual a seno del ángulo B sobre el lado B, o el seno del ángulo C sobre el lado C. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que saber es que seno del ángulo sobre su cateto o su lado opuesto. Aquí ya no vamos a hablar de catetos. ¿Sí? Aquí ya hablamos de lados, porque no es un triángulo rectángulo. El seno del ángulo sobre su lado opuesto. ¿Sí? El seno del otro ángulo sobre su lado opuesto. ¿Sí? No le pongamos nombres. ¿Sí? Nosotros aquí, yo le pongo la fórmula A sobre A, ¿sí? Pero si yo le pongo en un ángulo, en un triángulo, perdón, yo le digo a ustedes, solucionemos el triángulo. Yo tengo este triángulo. Digo que este ángulo es de 65 grados, que este lado mide 20 metros y tenemos estos dos ángulos, y le digo que por ejemplo este ángulo mide 20 metros, este lado, perdón, y yo le voy a dar a ustedes, por ejemplo, yo digo que esto es N, M y Q. Si este es el ángulo N, quiere decir que este de aquí es el lado M. Si este es el ángulo M, este va a ser el lado M. Si este es el ángulo Q, quiere decir que esto es el lado Q. ¿Sí? Las letras en el triángulo yo las puedo cambiar. Por eso les digo que no nos aprendamos eso que ASO, no. ¿Sí? Seno del ángulo sobre su lado opuesto. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es eso.
siempre me van a dar un ángulo y su lado opuesto. En este caso me dieron el ángulo de 65 sobre su lado opuesto, ¿sí? En el seno, en el teorema del seno, ley del seno, nosotros vamos a sacar este rectángulo, siempre, para saber con qué vamos a empezar a trabajar. Entonces, en este caso, ya vamos a nombrar este ángulo, el ángulo alfa, y este el ángulo beta. En este caso, yo que tengo el ángulo de 65 y el lado opuesto de 30. Entonces, si yo sigo esta igualdad, entonces yo qué digo aquí, yo digo que seno de 65 grados sobre su lado opuesto, 30 metros, va a ser igual. Y miro qué otro valor me dieron. Siempre me van a dar 3 valores. ¿Qué otro valor me dieron? Me dieron este lado. ¿Cuánto vale ese lado? 20. ¿El lado dónde va? Abajo. 20 metros sobre seno. ¿De qué ángulo? ¿Cómo nombré este ángulo? El ángulo opuesto al lado. Alfa. Lo que quiere decir que aquí que tengo que calcular, voy a calcular el ángulo alfa. ¿Cuánto mide ese ángulo? Ahora sí, necesito despejar. ¿Despejar a quién? A seno de alfa. Seno de alfa va a ser igual. Este 20 que está haciendo, está dividiendo. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, en este caso quedaría 20 metros por seno de 65 grados sobre 30 metros. Este metro con este metro se me cancela. Y despejo alfa. Nosotros ya sabemos que siempre que vamos a hallar un ángulo, ¿sí? La razón que teníamos aquí pasaba como, en este caso seno, va a pasar como seno a la menos 1. ¿De quién? De todo lo que tengo yo acá. 20 seno de 65 grados sobre 30. Entonces hacemos esa operación en la calculadora. ¿Sí? Primero vamos a hacer lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué hay dentro del paréntesis? 20 por seno de 65 sobre 30. Entonces, ese valor lo hacemos. 20 por seno de 65 grados igual, y esto lo dividimos entre 30. Esto de aquí me va a dar igual seno a la menos 1 de, aquí en la calculadora de procedimiento me dio 0,6042 puntos suspensivos. ¿Sí? Entonces, sin borrar el resultado que me dio en la calculadora, nosotros que hacemos shift seno y me aparece seno a la menos 1 y le hundo la tecla ANS, la que hay al pie igual, ANS, y le doy igual. Y oprimo la tecla de grados, minutos y segundos. Y me dice que ese ángulo alfa es de 37 grados, 10 minutos y 18 segundos. Ese sería el ángulo alfa. ¿Sí? Ya encontré el ángulo alfa. Ahora, ¿qué me falta hallar? Me faltaría hallar el ángulo beta. Después de que yo ya tenga dos ángulos, para hallar el tercero, nosotros ya sabemos aquí que la suma de los tres ángulos debe darme 180 grados. Entonces, en este caso, beta va a ser igual a 180 grados menos los dos ángulos que ya tengo. El primer ángulo, 65 grados, menos el segundo ángulo, que es el que acabamos de calcular, 37 grados, 10 minutos, 18 segundos. Entonces, el ángulo beta va a ser igual
Realizamos esa operación. 18 grados menos 60, perdón, 18 no, 180 grados menos 65 grados, eso me da 115 grados, y le resto 37 grados, 10 minutos, 18 segundos. Y me dice que el ángulo beta va a ser igual a 77 grados, 49 minutos, 42 segundos. Entonces, aquí ya tengo la medida de los dos ángulos que me faltaban. Ahora, ¿qué me falta calcular? Me falta calcular el lado M, que es el lado que no me dieron. ¿Sí? Entonces, volvemos y utilizamos ya otra vez esta fórmula con el ángulo que acabamos de calcular, con el ángulo opuesto al lado M. Entonces, corremos por aquí y vamos a hacerla acá arriba. Entonces, siempre vamos a empezar a trabajar con lo que yo encerré aquí. Por eso encerré esto. ¿Sí? Entonces, ¿con qué empezamos? Seno de 65 grados sobre 30 metros va a ser igual a ¿qué? A seno del ángulo que acabamos de calcular. Sí, porque vamos a hallar estos dos. Vamos a hallar la medida de M. Ya tenemos el ángulo M. En este caso, beta que me dio 77 grados, 49 minutos, 42 segundos sobre M. Despejo a M. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que M va a ser igual a ¿qué? A 30 metros por seno de 77 grados, 49 minutos, 42 segundos. Todo esto sobre seno de 65 grados. Realizamos esas operaciones en la calculadora. Les decimos 30 por seno ¿de quién? De 77 grados, 49 minutos, 42 segundos, igual, y eso lo dividimos, dividido entre seno de 65. Y me dicen que M tiene un valor aproximado de 32,36 metros. Entonces, ya calculamos los tres valores que me hacían falta, los dos ángulos, el ángulo alfa, el ángulo beta y el lado M. Sí, solucionar el triángulo es encontrar los tres valores que me hacen falta. Entonces, algo importante aquí, cuando yo voy a hallar un ángulo, esta operación me tiene que dar menos 1, 1 o entre ese valor. Nunca puede ser este resultado de aquí mayor a 1 o menor que menos 1, porque entonces no me va a dar el ángulo, me va a dar un error. ¿Sí? Otra cosa para yo saber si la solución del triángulo está bien o está mal. Sí, un consejo que yo le había dado la vez pasada a ustedes. El ángulo más grande, en este caso, si nos damos cuenta nosotros, el ángulo más grande es el ángulo beta. Entonces, su lado opuesto va a ser el lado más grande también. ¿Sí? Si nos damos cuenta, el lado opuesto más grande es 32. Y el ángulo más pequeño, en este caso el ángulo alfa, va a tener la medida de su lado opuesto también, el más pequeño. Sí, esa es una de las formas más rápidas de darse cuenta si está bien o está mal el ejercicio.